Galileo Galilei, hemos contado con la intervención de personas expertas en distintos temas que se vinculan a la relación entre conocimiento, racionalidad y laicismo, como la eutanasia o la antropología. Entre otros, Andrés Carmona, profesor de filosofía y vicepresidente de Europa Laica, o Luis Montes, médico presidente de la Asociación Derecho a Morir de América. Hoy contamos con la presencia de Juan Antonio Aguilera Mochón, profesor de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada. Es destacable su interés por divulgar el conocimiento, algo tan necesario en un sistema universitario que cada vez se vuelve más endogámico. Como muestra de ello, los libros La vida no terrestre y El origen de la vida en la Tierra. Además, su implicación social le ha llevado a escribir numerosos artículos de prensa. Es miembro activo de Europa Laica, uno de los fundadores del seminario y secretario de la sección universitaria que tiene la UGR, Unilaica. Dentro de sus múltiples aportaciones al movimiento laicista, queríamos destacar su trabajo en la radio Sintonía Laica, donde trata temas de actualidad con gran sentido del humor e ironía en su sección La Gracia de Dios, que podéis acceder a ellos, a todos los que se van publicando al mes, cada mes, en la página de laicismo.org. Y ya está. Muchas gracias, Toñi. Gracias por vuestra presencia. Bueno, en el asunto del posible conflicto del posible conflicto de la ciencia con la religión, la posición dominante de los últimos años, pues digamos casi que me he puesto que la ha explicado este autor, Stephen Jay Gould, que fue un gran evolucionista y un gran divulgador científico, que además fue muy activo en el combate del creacionismo, y por eso tuvo más predicamento su posición, y su posición era lo que denominó de magisterio no solapado, magisterio de la religión, magisterio de la ciencia, no solapados, cada uno tenía sus propios campos, e incluso él y otros autores hablaban de la conveniencia del diálogo entre esos dos magisterios y de una armonía. De manera que, según esta visión, la ciencia y la religión ocuparían distintos ámbitos, distintas casas. La ciencia se ocuparía de los hechos y cómo son las cosas, cómo funcionan, y la religión se ocuparía de aspectos morales, de valores y de los porqués. Bueno, lo primero que quiero decir acerca de esta división de tareas es que, evidentemente, la ciencia es una gran buscadora de los porqués, una gran buscadora de explicaciones, digo, prácticamente sin límite. No hay grandes porqués que, digamos, que estén a priori fuera del alcance de la ciencia. Y otra cuestión que hay que decir también rápidamente es que, aunque se haga esta división de asignarle la moral, las cuestiones morales a la religión, pues la religión no tiene la patente de las cuestiones morales y de valores. Bueno, también quiero advertir que, a pesar de lo que ha dicho antes de eso del humor de la jerarquía, y a pesar que he puesto esta viñeta, voy a intentar no hacer chistes, porque el tema se puede prestar mucho y voy a intentar evitarlo. Bien, podemos estar de acuerdo con Stephen Jay Gould y otros autores en que la ciencia no puede hacer o no puede valorar estos aspectos. No puede hacer juicios morales y políticos, no puede hacer o no debe hacer apreciaciones de tipo estético, no puede decir esto es bueno, esto es malo, esto es bello, esto es feo, esto queda fuera del alcance de la ciencia. Y tampoco puede hacer, evidentemente, declaraciones sentimentales. Yo te quiero, en fin, ese tipo de cosas están fuera del alcance de la ciencia, ¿no? Y cuestiones en las que se relaciona todo eso. Lo que sí puede hacer es estudiar, investigar, intentar aclarar, explicar el origen de todo eso, las causas del arte, la moral, los valores, los sentimientos, la religión. Eso sí, entra dentro del terreno de la ciencia. Y, como digo, podemos estar de acuerdo entonces en que, siguiendo lo que estaba diciendo antes, podemos estar de acuerdo en que la ciencia no es contraria a este tipo de cosas. Es decir, alguien puede hacer declaraciones de tipo moral, del tipo de que sea, que nos puedan parecer barbaridades, contrarias a los derechos humanos, y la ciencia no tendría por qué pronunciarse, en principio, ¿no? Bien, dicho esto,
pues vamos a ver algunas de las principales valores o normas morales de la fe, concretamente católica, que el título de la conferencia habla de religión. Me voy a centrar sobre todo en la católica, que es la que más conozco y la que más cerca tenemos, y después se puede ver si esto se puede aplicar a otras, ¿no? Bien, pues voy a destacar, como digo, algunos de estos rasgos morales de la fe católica, pues, por ejemplo, su oposición a la utilización de células madre, de embriones, en la investigación o con fines terapéuticos, su oposición al aborto, su oposición a los anticonceptivos, incluso aunque pudieran proteger de contagios de SIDA, la posición de la fe católica respecto a la mujer, sumisión, la oposición a derechos de los homosexuales, matrimonio, etc. También está en contra de la eutanasia y en general pues, podemos, digamos, todos estos aspectos y otros englobarlos dentro de lo que podemos llamar una moral dictada por Dios, una moral divina. Bien, todos estos valores, estas normas morales de la fe católica, podemos pensar que están como en una nube, que la religión lo propone y ya está, ¿no? Y que es más o menos lo que decía Stephen Jay Gould, ¿no? Que el magisterio separado de la ciencia. Lo que ocurre es que estos valores realmente no los se ofrece, en este caso la Iglesia Católica, no lo ofrece así, ya está. Pues dice, estas son las normas morales que proponemos, ¿no? O que lo intentamos imponer. Sino que existen unos argumentos, unos fundamentos, un sustento para en lo que se asientan esas proposiciones de tipo moral. Esos fundamentos de la fe católica pues son los que quiero que veamos a continuación. Esos fundamentos están recogidos en los libros sagrados, pero en los libros sagrados hay de todo, y donde está realmente recogido lo que dice la Iglesia Católica y lo que dice hoy, no lo que dice en otros tiempos, es en su catecismo, el catecismo vigente de la Iglesia Católica. Entonces yo siempre que quiero ver lo que dice el catolicismo acerca de un tema, pues miro en el catecismo, que es donde hay que mirar según dice el catolicismo, ¿no? Bien, esta será mi referencia. Pues este sustento, este andamiaje de esas normas morales es lo que quiero que veamos con un poco más de detalle. Pues vamos, digamos, a expandir esos argumentos y a iluminarlos, y esto es lo que vamos a ir tratando de ver. Estos son sustentos, insisto, de las normas morales propuestas por la fe católica. Vamos a empezar por de abajo arriba, pues, el origen del universo. El origen del universo, según la fe católica, pues está recogido hasta el boletín oficial del Estado. No hay más que ver los currículos de la religión primaria y secundaria, y ahí aparece la creación, obra de Dios, etcétera, etcétera. Está perfectamente recogido, no solo en el boletín del Estado, lógicamente, sino en los libros de texto que se proponen para los niños en las escuelas, para la asignatura de religión. Dios creó el universo, y eso está claro. ¿Qué tiene que decir la ciencia acerca de esto? Pues bien, la ciencia acerca del origen de todo, porque hay algo en lugar de nada, porque es un problema que no tiene una respuesta clara, pero sí hay distintas hipótesis. Hay por aquí gente más preparada que yo para hablar de esto, pero aquí apunto que la ciencia está también, la física, está intentando responder a estas grandes cuestiones, ¿no? Y es un problema que queda mucho por saber, pero bueno, se está trabajando. Lo que propone la fe católica, podríamos decir que es la fe de Dios, perdón, la hipótesis de Dios, que es decir que, dicho así de una manera un poco bruta, pues que un tipo, un barbudo, dijo, hágase esto y esto, ¿no? Se puede refinar la hipótesis. Eso no parece alguien barbudo hizo el universo, pero en el fondo es eso. En vez de un barbudo puede ser una voluntad, se puede decir de otra manera, pero en el fondo es que alguien dijo, hágase el mundo, ¿no? Hágase el universo. Una hipótesis bastante infantil, lógicamente esta hipótesis no tiene el más mínimo valor científico. Explicar el origen del universo pensando que antes hay el barbudo, su equivalente, realmente no explica nada. De manera que esto es una versión más de la vieja cuestión de que históricamente siempre que ha habido agujeros de conocimiento, pues se ha intentado colar a Dios en esos agujeros, y eso es lo que se llama el Dios tapa agujeros.
Lo que pasa es que con el avance de la ciencia, esos agujeros se han ido haciendo más y más pequeños y yo me ha costado más trabajo encontrar sitios donde tapar. Pero sigue siendo esa historia, Dios tapa agujeros. Bien, pero ya estamos viendo con esta primera aproximación cómo realmente con este asunto del origen del universo, la religión no solamente se encarga de la moral y de algunos porqués, sino que entra en los hechos y invade el terreno de la ciencia, ¿no? En este caso lo ha hecho del origen material del universo, ¿no? Y de este andamiaje que sustenta todas las normas morales, pues el de abajo se nos va. Siguiente, el origen de la vida. Bien, el origen de la vida es otro de los temas favoritos de la fe católica para sustentar sus normas morales, y se trata del creacionismo. Se trata de decir que Dios creó todo, creó las plantas, los animales, etc., ¿no? Una extensión de lo anterior. Sobre el creacionismo conocéis todo la historia sobre este asunto en Estados Unidos, su intento de incluirlo en las clases en las escuelas. En el caso de Estados Unidos, como no hay clase de religión, pues intentando meterlo en las clases de ciencia, y por eso en los años 80 se intentó solucionar este problema de cómo meter la religión en la clase de ciencia mediante el creacionismo científico. Este asunto era tan burdo que desde mediados de los años 90 se fue sustituyendo ese creacionismo infantil, bíblico, por una versión más sofisticada, una especie de mona vestida de seda, que es el diseño inteligente. Entonces se admite la evolución, pero la evolución no sería espontánea, no sería jamás automática, sino que habría una inteligencia que guiaría todo el proceso. Bien, es una versión, como digo, disfrazada del creacionismo, y lo único que quiero apuntar aquí es que siempre se habla de esto como una cosa de Estados Unidos, y muchas veces nos reímos, hay que ver los americanos, norteamericanos, etc. Y aquí no existe ese intento de meter en la clase de ciencias ni creacionismo ni diseño inteligente, porque no hace falta. Está ya en las clases de religión, y mucho más, ¿no?, de lo que se podía dar en la clase de ciencias. El asunto del origen de la vida no está resuelto, tampoco, la ciencia no lo tiene resuelto, pero se está avanzando bastante desde hace años y se está haciendo experimentos para solucionarlo, experimentos, bombas de fósiles, etc. Entonces, el origen de la vida y la evolución, pues, una vez apreciada la vida, el tema es mucho más fácil, está, digamos, resuelto lo esencial mediante la teoría de Darwin, y el origen de la vida queda bastante que mostrar, pero es evidentemente un asunto científico en el que decir que una intervención divina es lo que lo soluciona, pues estamos otra vez con el Dios tapa agujeros, y es inadmisible desde el punto de vista de la ciencia. De hecho, en el año 2006, 67 academias de ciencias de todo el mundo, pues hicieron una declaración en apoyo de la enseñanza de la evolución y contra el creacionismo y el diseño inteligente. De manera que esta nueva incursión de la religión en el terreno de la ciencia se salda con que de una manera desastrosa desde el punto de vista del intento religioso, ¿no? Y este sustento de estas normas morales, pues también se nos va. La siguiente cuestión es la del origen, ya no de la vida, sino de la especie humana, de lo humano. De nuevo, aquí tenemos lo que se propone desde la fe católica, pues está recogido en el Boletín Oficial del Estado de nuevo, y en este caso tenemos un texto recogido del catecismo. Aquí se habla, concretamente, ya no solo del origen de la especie humana, sino del origen de la mujer. En el catecismo vigente sigue recogido que la mujer salió de la costilla del hombre, y despertó en el hombre un tipo de admiración. Digo que esto se presenta a Roma, pero se presta a Roma, pero incluso uno podría decir, pero es que no te estás enterando de nada, esos son símbolos, y lo dice el catecismo porque es una cosa simbólica. Eso lo aclara el propio catecismo, que habla de los primeros padres, Adán y Eva, ya interpretando de manera auténtica simbolismo. O sea, que habla de Adán y Eva después de aplicar el posible simbolismo que hay de la historia. Sigue hablando de Adán y Eva y se menciona a Adán y Eva decenas de veces en
en ese catecismo. Se habla de la primera desobediencia, etcétera, etcétera. O sea que eso sigue ahí, por mucho que parezca que no está. Aquí hay un aspecto importante, esto está recogido ya de un libro de estos para los niños, en el que se insiste mucho que el cuerpo humano es obra de Dios creador, y la salud regalo de Dios, etcétera, etcétera. Esta argumentación se repite muy a menudo. Y no solamente el cuerpo y el alma. Estoy hablando de un alma inmortal como algo que nos constituye como personas. ¿Qué decir de esto? Evidentemente la neurociencia ha mandado el alma por donde está, en un sitio, ¿no? De manera que, bueno, y no solo se trata del alma. Cuando hablamos del alma, hay que añadir todo lo que eso lleva consigo. Existencia de un infierno, sigue estando en el catecismo, el infierno, el cielo, el purgatorio, ahí siguen estando, pero lo he comprado esta mañana y ahí se y otros seres, ese ultramundo con el que hay cierto contacto, ahí están ángeles, demonios, espíritus, toda esa serie de entes, ahí está en esta creencia en la que se apoya, insisto, toda esa norma moral. De manera que aquí tenemos otra vez una introducción de la religión en el terreno de la ciencia. No se trata de normas morales, sino afirmaciones sobre hechos, sobre cosas que existen. Y otro de los escalones de este andamiaje, pues también se nos pasa. Siguiente punto, nacimiento virginal de Jesús. Bien, esta historia, para esta cosa, aparte de esto, pero está ahí. De nuevo, el catecismo pues, aparece que María quedó encinta por obra del Espíritu Santo, todo eso está ahí presente. Solamente puedo dar testimonio de que ahí está. Y también es curioso, ya que voy a aprovechar esto, eso no tiene mayor comentario, ¿no? También en esta historia aparecen ángeles. Una cosa curiosa, que se habla en el catecismo de la ascendencia de José, y esto viene aquí una cita del Nuevo Testamento, y en esa cita pues viene algo impresionante, toda la ascendencia que lleva hasta José, desde José hasta Adán, hijo de Dios, está todo recogido, y que quedó muy impresionado, y la pena es que al final falla el último enlace, que Jesús no es hijo de José. Esto lo quiero poner como ejemplo de la racionalidad que tiene toda esta historia, en la que se basan, insisto, son valores morales. Que Dios hace una creación, que unos humanos, son imperfectos, cometen pecados, errores, los castiga, no solamente a ellos, sino a toda su descendencia. Y la solución al problema es que si uno lo piensa, esto si te lo explican de chico, pues ya lo tiene ahí. Pero si uno lo piensa, la solución es que manda a su hijo, a que Dios tenga un hijo, y manda a su hijo a los que ha castigado a que lo maten. Y esa es la solución. Bien, bueno, y en toda esta historia sagrada también hay que ver el perfil de Dios, bien, acudiendo a los libros sagrados, al Antiguo Testamento, al Levítico, etc. A veces se habla de Dios del alfa, esta nomenclatura del alfa y el omega. Pues más, aquí en el Antiguo Testamento, sobre todo, más que el alfa, Dios parece el N o el G. El N de energúmeno o el G de genocida. Eso es una descripción que está en los textos sagrados. En fin, con la cuestión de la virginidad de la madre de Jesús, que por cierto, pienso yo que esa mujer está difamada mediante ese tipo de historia. Si una mujer normal que le pusiera los cuernos o no a José, pues bueno, una historia, pero ponerla como una alucinada que habla como un ángel y todo esto, yo creo que están difamándola, ¿no? Y esa posesión contraria al sexo y demás. Bueno, pues aquí tenemos otra intromisión de la religión en el terreno de la ciencia. Y entonces se nos da también este soporte y nos queda el último, y para muchos el más importante, que es de los milagros y la resurrección de Jesús.
La religión, igual que cualquiera, puede hacer una serie de afirmaciones que desde el punto de vista científico pueden ser más o menos, digamos, verosímiles. Hay una gama de posibilidades. Bien, pues los milagros en general están en los dos puntos de abajo. Los milagros se trata de afirmaciones que son falsas desde el punto de vista científico o que son anticientíficas. Bueno, voy a poner como ejemplo uno que le gusta a algún amigo, por eso lo he traído, el de la boda de la conversión del agua en vino. Aquí se transformaron vino 600, no sé cuánto se calcula, con litros de agua, pero en fin, vamos a hacer más esto, un litro, ¿no? Un litro de agua se transforma en vino. Yo hemos estado a hacer los cálculos, bueno, eso aproximadamente depende del vino, pues unos 100 gramos de etanol puede haber ahí. El etanol, bueno, que no se acuerde de la fórmula, pues tiene FH3, FH2OH, tiene carbono. Entonces aquí hay carbono que no estaba presente ahí. Entonces ese carbono, ¿de dónde sale? Hay 1,6 trillones de átomos de carbono. ¿De dónde sale ese carbono? Pues, brevemente, en el origen del universo, cuando empezó, inmediatamente después del Big Bang, lo único que había prácticamente era hidrógeno y helio. Y hubo que esperar a que se formaran las primeras estrellas, pues ya a pensar en años, millones de años, a que se formara el carbono y otros elementos pesados, oxígeno y demás, en el interior de las estrellas más grandes, de más masa, en el núcleo de esas estrellas altísimas temperaturas y presiones, ahí es donde digamos, se cocinó ese carbono, y para que nosotros tengamos el carbono, aquellas estrellas tuvieron que explotar como supernovas y esos elementos pesados volver a formar otros sistemas estelares, otros sistemas planetarios, y finalmente nos llegó a nosotros, quizás después de más de un ciclo de esto, ¿no? Pues todo eso hace falta para que se forme el carbono. Claro, millones de años y toda esa historia. Bien, pues, hay que pensar que Jesús consiguió que explotaran supernovas en eso. Supongo, para que veáis lo que significa un milagro tan tonto como este. Agua en vino, que es el que va a hacer de la taberna, ¿no? Pues, fijaros lo que supone el milagro más sencillo. Y, por supuesto, más vino no es solo carbón, ¿no? Para que esté rico, falta más cosas. Y quiero aprovechar esto también para un breve comentario sobre, voy a decir, la administración de los milagros, a propósito de que se hiciera un milagro de este calibre en una boda para que hubiera vino. Porque es curioso, los milagros que nos cuentan que se van haciendo, con las cosas que pasan en el mundo, las guerras mundiales que hemos tenido y tal, pues de pronto es un milagro que a una monja se le cura el Parkinson. O que un pueblo sale, o el alcalde de Granada sale para que la Virgen o no sé qué Cristo nos proteja de los terremotos. Y a darle las gracias a la Virgen que porque no ha protegido los terremotos, pero no a los de la ciudad de al lado. Por eso la administración de los milagros es curiosa, y un poco de la racionalidad que tiene toda esta historia. Pero el milagro más importante, según los propios católicos, un poco estos días atrás lo dijo el Papa, es el de la resurrección de Jesús, ¿no? Que anticipa nuestra propia resurrección, dice. La resurrección, vamos a entrar aquí en detalle, pero es una violación de las leyes naturales mucho más grave que lo del vino. Se violan leyes físicas, químicas, biológicas, y diríamos, bueno, como muchas leyes que se violen, si se demuestra, pero la demostración que hay son lo que dice el Evangelio, que se contradicen entre sí. No vamos a hablar de la Sábana Santa como demostración. No se sostiene ni este milagro ni ninguno, pero todos los milagros apelan a seres trascendentes de ultramundo pero que se afectan a la realidad física, ¿no? Deberían ser objeto de tratamiento científico. Y los milagros son o afirmaciones que se contradicen con la ciencia y que nunca se ha demostrado ni uno solo, o simplemente a veces se considera milagro algo que ocurre rara vez. Algo milagroso, además esto se utiliza mucho en el lenguaje popular, un milagro. O sencillamente cosas que no están explicadas, curaciones que no se sabe cómo se han producido, pues son simplemente eso de agujeros, ¿no? De conocimiento, pues, están pendientes de explicar. Pero una cosa es que no estén explicadas y otra que no sean explicables. Que no sean explicables ni ahora ni nunca, que es lo que pretende la religión. Por eso los milagros son esencialmente anticientíficos. Porque se dice que la ciencia no puede ni poder explicarlo.
¿Hay algo más contrario a la ciencia que esta declaración? Le niega a la ciencia su capacidad de explicar hechos naturales. De manera que esta última intromisión, ya bueno, también lo comentase sencillamente, que sin milagros, ¿en qué se queda la religión? Pues yo creo que es un sostén de todas esas normas morales esencial. ¿En qué se queda la religión sin milagros? La gente cuando reza, pues reza, venga a pedir cosas, Señor, que no sé cuánto, no sé. Hay teólogos muy avanzados que presumen, yo casi diría que chulean, yo creo a pesar de los milagros, pero bueno, somos gente muy avanzada. Pero la gente común y la propia Iglesia cree por los milagros. Bien, entonces este último sostén se nos va. De manera que todas estas normas morales, que están apoyadas sobre estas afirmaciones sobre hechos, pues se quedan sin su sujeción, quedan en el aire. O sea, si queremos que estas afirmaciones se apoyen en la racionalidad y en los hechos, se nos caen, quedan en nada. Bien, ¿qué consecuencias tiene esto? Consecuencias morales. Pues la ciencia no puede hacer afirmaciones sobre el bien, mal, moral, tal, pero sí podemos decir este tipo de cosas. La eutanasia, pues se apoya que somos obra de Dios, de que no somos dueños de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es obra de Dios, un regalo de Dios. O sea, no somos dueños de nuestra vida ni de nuestra muerte. No se podría decir de otra serie de las normas morales de la Iglesia, para oponerse a la investigación y al uso de enfermas madres, de embriones, para oponerse al aborto. No solamente se apela a que somos obra de Dios, sino que el cigoto tiene alma y que solo Dios entonces tiene derecho a abortar, y de hecho lo hace, de hecho lo ejerce bastante, ¿no? Hace el cálculo, y cada año si los abortos espontáneos, que no son intencionados por la persona, que están en manos de Dios, pues, si Dios es responsable de esos abortos, pues se calcula que cada año hay más muertes o asesinatos, como dicen, ¿no? los antiabortistas, más asesinatos, no recuerdo ya los términos que utilizan. ¿Perdón? Ah, sí. Bueno, pues más que los que cometió Hitler y Stalin en toda su vida, cada año. Bien. Para sustentar la sumisión de la mujer, porque no se... Eso viene desde el principio, desde lo de la costilla, ya la mujer tiene ese papel subordinado, ¿no? Y aquí sobre todo el modelo de la Virgen, el modelo de sumisión de la Virgen es tremendo para que las niñas desde muy pequeñas tengan esa idea. Y esta alusión a la niña viene ahora en mi apelo, que están haciendo muchas la primera comunión en esta fecha, ¿no? Para atacar los derechos de los homosexuales, pues, se añade otra cosa a todo lo que he dicho antes, que la homosexualidad no es natural. Habría que tener que leerse libros como este, en el que se habla de comportamientos homosexuales aberrantes, ¿no? En el mundo natural. Y en general, pues toda esta moral que proviene de Dios, proviene de ese Dios creador, que no solo es creador, sino providente, es decir, que está encima, que está vigilando y que está detrás de todo lo que pasa y que dictó esa moral. Con todo lo que estoy diciendo, nos podríamos preguntar si la ciencia es atea, que es una pregunta que hacen muchas veces. La respuesta correcta es decir que no, está correcta, pero yo todavía no lo pillo muy correcto, y entonces cuando si decimos que la ciencia es atea en general, pues sí, yo también diría que no. Sí, porque Dios puede significar muchas cosas. Dios es una palabra polisémica y puede significar muchas cosas. Mucha gente cuando le pregunta, ¿tú crees en Dios? Algo tiene que haber. Mira alrededor, algo tiene que haber. Bueno, pues, si ese algo quiere decir cosas como que una autoorganización de la materia en condiciones lejos del equilibrio, que explica que pues sí, algo hay. Pero el barbudo que dice que se hagan las cosas, evidentemente no. Entonces, yo creo que si nos referimos a los dioses como Zeus, el dios católico, el dios musulmán, pues para mí, yo creo que evidentemente la ciencia es atea. Es atea en el sentido que no se puede admitir la afirmación de que existen esos seres que han creado el mundo y que están ahí, han creado la vida, que están detrás de lo que pasa, metiendo mano, ¿no? Entonces,
mucha gente dice, bueno, los científicos, hay científicos ateos, sí, grandes científicos, pero, en fin, llama la atención que en las encuestas, cuanto más nivel tienen los científicos, menos creencia en Dios y en la inmortalidad tienen. Esto no quiere decir que los que no creemos en Dios ni en la inmortalidad estemos ahí, desgraciadamente. Eso no me notó sentido. Pero en realidad cualquier científico, hasta lo que se dice muy creyente, cualquier científico cuando trabaja, cuando hace ciencia es ateo. Hace un experimento y después lo explica porque Dios ha intervenido, ¿no? Y te salen resultados raros, o hacemos trampillas, es que ha sido Dios. Eso saben ellos mismos que es ilícito. Otra cuestión es si entonces la ciencia debe pronunciarse sobre las creencias religiosas o sobre las creencias en general. ¿Debe pronunciarse? Bien, pues aquí me estoy refiriendo a las creencias en general porque no solo a las religiosas, sino a otras creencias. La astrología, la quiromancia, la homeopatía, todas estas son creencias no científicas y anticientíficas o pseudocientíficas. La reflexología, las constelaciones familiares, muchas cosas de la medicina tradicional china, como esa energía del chi, muchas cosas de esto que se llama la nueva era. Pues, evidentemente, yo creo que la ciencia debería pronunciarse. De hecho, se pronuncia en cuestiones como la astrología. Los físicos tienen claramente a los astrólogos como enemigos, lo están machacando desde hace años, se ríen de ellos, pero aquí no tocamos. En las religiones hay respeto a las creencias religiosas. Bien, pues ¿por qué? ¿Por qué tienen que respetarse las creencias religiosas? Cuando alguien... bueno, tenemos decir, dos tipos de afirmaciones sobre el mundo y lo que pasa. Una, digamos, hablada por la ciencia, y otra, la religiosa. Pero si alguien se burla de las leyes físicas, de la evolución, de Darwin, nadie se ofende mucho, ¿no? Dice, una botella de Miquel Mono, yo me lo bebo. Pero si alguien se burla de la resurrección de Jesús, de la Virgen, de Mahoma, cuidado, pues no tiene por qué ver esa diferencia. De manera que yo creo que la ciencia, cuando digo la ciencia me refiero a los científicos, a las asociaciones de ciencia, etc., pues sí debe denunciar todo lo que sea anti y pseudociencia, sin mínimo respeto. Y los creyentes. Estoy sacando temas de posible coloquio ahora. ¿Se debe respetar a los creyentes? Bueno, ya cada cual, ¿no? Esto ya es otra cuestión. Desde un punto de vista, yo personalmente suelo respetar a los creyentes, aunque por dentro me pueda estar riendo de sus creencias, ¿no? Porque uno no hace burla de los creyentes que muchas veces pobres tenían una educación que no les ha permitido salir de la ignorancia, ¿no? Y de la superstición. Pero yo sí veo claro que hay que hacer una excepción en ese respeto, lo digo en mi postura. Bien, cuando se trata de cargos públicos. Voy a poner un solo ejemplo, pero aquí podríamos poner, en vez de este individuo, podríamos poner a militares, podríamos decir civiles como alcaldes, ministros que ponen medallas, etcétera, etcétera. Pero en fin, basta este ejemplo porque, digamos, es el más alto, en varios sentidos. Bien, pues cuando hace cosas así, evidentemente, esto me parece a mí escandaloso. El que se incline de esta manera, es un escándalo, una vergüenza, que el jefe de Estado haga eso, pero desde el punto de vista de la ciencia, no se puede entrar. Pero sí se puede entrar cuando hace, por ejemplo, cosas como esta, invocar, hacer una invocación a un tipo que vivió y murió hace unos 2000 años, el apóstol Santiago, y hace una invocación en nombre de todos los españoles. Pues yo creo que eso no merece respeto. Yo creo que el rey conoce eso, no merece respeto. Escuchaba anteayer a una historiadora en la radio, que seguramente la conoceréis mucho, Nieves con Costrina, que hablaba de Felipe III y estoy contando historias de él, pues decía que era lerdo. Bueno, en internet que muy a menudo decía que era lerdo. Resulta que Felipe III tenía por mote o apodo el piadoso, porque eso ya se lo han quitado el piadoso ya no puede ser, que está pillado. Pero lo que sí podemos decir es que Felipe III está Felipe VI, y Felipe VI es el doble. Bien,
reflexión final que quiero hacer también es que todas estas cosas que he dicho tan brevemente sobre el origen del universo, de la vida, etcétera, etcétera, y los relatos religiosos para explicarlos, pues si se le dice a un adulto con cierta formación, no son a quien se lo trague, ¿no? Eso hay que hacerlo de niño, desde pequeñito. Entonces de ahí lo importante que es el adoctrinamiento infantil. Hay que meter a los niños todos estos fundamentos, no solo los valores morales, sino acompañados de estos fundamentos, hay que meterlos desde pequeñito. Y entonces en la escuela tienes que contarlo todo, y de hecho se hace, la escuela también fue una de ellas. No se trata solo de creer unas cosas, sino cómo se piensa para creerlas. Aquí no vamos tampoco a entrar de practicar o intentarlo el método científico, pero entonces, sí, por eso he puesto aquí esta viñeta. Aquí están los hechos, ¿qué conclusiones podemos sacar de ellos? Es decir, el método científico, mientras que el religioso es, aquí está la conclusión. A ver cómo ajustamos los hechos para que no se contradigan mucho con esta conclusión, ¿no? Pues esto se le hace a los niños, mientras que en clase de ciencia se les enseña, se intenta enseñar método científico, en clase de religión se deshace todo eso. O sea, no solo el problema está en que se adoctrinan a los niños diciéndoles unas cosas que son falsas, sino en el modo de pensar. Por eso es una cosa más grave todavía. Entonces, el pensamiento crítico, la exigencia de pruebas para respaldar los hechos, hacer estudios sistemáticos, la autocorrección, la posibilidad de reconocer los errores y rectificar, todo eso que es característico del método científico está fuera del método religioso, ¿no? Por eso es tan grave. Y también es grave que ese adoctrinamiento no solamente se haga, hablando de enseñanza, en la escuela, sino en la universidad. La universidad, templo, entre comillas, de la inteligencia, pues que haya asignatura de religión todavía en el grado de maestro, que haya una escuela de magisterio, un centro de magisterio de la Iglesia, el arzobispo, pues es gravísimo. Afortunadamente, también tengo que decir aquí, que la rectora ha acabado con unas clases, unos cursos que se impartían para formar a los maestros en religión que adoctrinen a los niños. Eso lo ha quitado, pero sigue existiendo todo esto. Esto sigue en nuestra universidad y en toda la Universidad de España. Bueno, en todas no hay escuelas de magisterio, en Granada y en otras cuantas. También en Granada destaca porque aquí hay una cátedra de teología católica, una relación en la que tuvo responsabilidad del anterior rector, Lodeiro, y otras creencias fraudes. Se han hecho, o por lo menos intentos a veces de cursos de constelaciones familiares, pero recientemente ha habido también cursos pseudocientíficos sobre una supuesta ciencia de la felicidad. Continuamente, de vez en cuando, encontramos en nuestra universidad que otras creencias que son fraudes, que son estafas, se imparten desde la propia universidad. Entonces, yo creo que la ciencia, insisto que la ciencia quiere decir científicos concretos y las asociaciones científicas, pues deben exigir que la escuela y que la universidad sea laica, que la religión esté fuera de la escuela, fuera de la universidad. Gracias.